Vamos a platicar con mi querido Martín Eastwood, sobre algo que a mí no me dejaba dormir, pero al mismo tiempo quería ver a cada rato en el cine. Y aparte que tuvo un boom espectacular en los 80. Bienvenidos hoy en Sociedad No Coy. Platicamos del cine de terror de los 80. Mi querido Martín, primero que nada, hermano, qué gusto verte. Hola, pues un gustazo siempre. Hace mucho que no te veía, sé que andas de giras artísticas, sé que traes mucho trabajo y andas haciendo mucho contenido. Ajá. Pero hoy nos hemos vuelto a juntar porque teníamos esta asignatura pendiente, ¿te acuerdas? Sí, por supuesto, ya lo habíamos en ediciones anteriores, ya habíamos pactado que hablaríamos sobre el cine de terror ochentero, tan icónico que es, tan memorable y sobre todo que dejó escuela. Dejó escuela y dejó a muchos de nosotros traumados, porque tú eres muy joven, tú tienes 31, yo tengo... Bueno, ya cuando este podcast salga al aire tendré 51, porque estoy a 5 días de cumplir años. Pero lo que trato de decirte es que a mí sí me tocó ver en el cine por primera vez muchas de las películas que vamos a platicar el día de hoy. Uh-huh. Y los sobresaltos que yo tuve en la butaca fueron reales. Y cuando me hice el baño ahí 2 o 3 veces, todo eso fue real. O sea, sí nos asustamos a ese grado. Por ejemplo, cuando vi La pesadilla en la calle del infierno, nos provocó mucho a muchos de nosotros, de mis amigos, no dormir por muchos meses. O cuando veíamos Jason, de pronto veíamos a Freddy Krueger, bueno, Pesadilla, y luego Jason y todos esos personajes, los imaginábamos en las calles, ¿no? Hoy vamos a ahondar un poquito en eso, si te parece bien. Tú eres un gran conocedor del cine de terror de los 80, pero lo viste en otra etapa. Sí. Te voy a hacer la primera pregunta y me gustaría que el público también opinara sobre esto. ¿Crees tú, para las nuevas generaciones, chavitos como tú, o como mi ex amigo Fofo o Brian, que están aquí también, que son muy jóvenes, es de igual de espeluznante? ¿Tú qué piensas? Para ti, lo que ha provocado en general el cine de terror de los 80, si lo ves en tu casa, en la cineteca o en algún lugar, que haberlo visto en el cine Encanto o en el cine Montoya o en un cine en ese mismo tiempo de los 80 cuando salió. ¿Tú crees que sería lo mismo? Realmente no. Sí se pierde el factor sorpresa, el factor de choque que tuvieron las películas en su estreno. Lo considero así porque la generación que creció en los 80s, que eran adolescentes y jóvenes en los 80s, era una generación que no lo había visto todo. Uh-huh. Hoy con el internet es muy fácil que los jóvenes hoy en día tengan acceso a material de video de crímenes reales, o sea, de situaciones horrorosas que ocurren al día a día, y ya los jóvenes están acostumbrados a ver que un asesinato se cometió en algún lugar y quedó registrado por una cámara de videovigilancia, y ese video empieza a circular en internet y ya lo ven incluso niños, lo logran ver niños. Cuando yo estaba en la secundaria, por allá del año 2006, uh-huh, que lamentablemente ocurrió un asesinato a tiros de un artista muy famoso, desde entonces un cantante de regional mexicano, el video de la autopsia, uh-huh, circuló por todos y cada uno de los dispositivos electrónicos, en este caso los celulares, mediante infrarrojo y mediante Bluetooth, en toda la secundaria donde yo estaba. Todos habíamos visto ese video de la autopsia de este cantante, y así como también habíamos visto otros videos de terror. Uh-huh. Entonces, la proliferación del material de terror en internet hizo que, ha hecho que para los jóvenes hoy en día ver una película de terror de los años 80 no cause el mismo impacto que como lo causó la generación a la que perteneces tú. Uh-huh. Por ejemplo, yo creo que lo más duro para a lo mejor que pudieron haber visto de perturbador o siniestro, como diría cierto youtuber de allá que está en Argentina ahorita, era tal vez en las noticias, tal vez en un noticiero, tal vez en el periódico, pero hasta con algún tipo de censura hasta cierto punto. Había muchos sesgos y la verdad no era común ver esas notas. Entonces, cuando veían una película con, obviamente, aunque fueran efectos especiales, aunque fueran efectos prácticos, pero algo que representara la sangre, las vísceras, desmembramientos u otro tipo de cosas que era el cine slasher ochentero, uh-huh, obviamente era muchísimo más impactante, porque no estaban acostumbrados a ver
Sí, la violencia y la brutalidad que hoy en día en Internet al alcance de un clic cualquier joven, adolescente o niño puede acceder. Ahora, a nosotros nos causaba mucho terror todo eso, bien lo dices, porque aparte eran entidades ficticias, Sí. pero que al invadirnos en la sala, nosotros al ver la película, creíamos que podía ser una realidad. Exacto. Porque éramos muy niños, por ejemplo, vuelvo a Freddy Krueger, ver Pesadilla en la calle del infierno, a la edad de 12 años, 10 años, 8 años en un cine, pues salías totalmente traumado, porque bien dices, las tijeras de Freddy en la mano, o los cuchillos en la mano, cómo atacaba a sus víctimas en los sueños, nos provocaban traumas que muchos hasta el día de hoy han mantenido. Fíjate que en la mañana yo, platicando de esto un poco en mi programa de radio, decía cómo nos asustaban nuestros papás de niños a nosotros. Y te decían, va a llegar el arenero, ¿no? O va a venir el viejo del costal, o se les va a aparecer la llorona. Y lo creíamos, porque no había nada de esta información a donde podíamos acudir. Hoy día, hace poco le dije a un sobrino mío, oye, te va a llevar el robachicos, o te va a llevar el arenero, ¿no? Y mi sobrino de 8 años empezó a buscar en internet qué era el arenero y me dice, es una historia ficticia, tío. No existe. Entonces, ya la manera de sorprenderlos. Y como tú dices, ya se ven tantas cosas que yo creo que ese impacto en el cine no es igual. Ahora, vámonos por franquicias si te gusta. Claro. Irnos platicando porque hay diferentes cines que tuvieron un auge fuerte en los 80 de lo que yo vi o viví. Y uno de ellos fue el cine de terror. Porque el cine de ciencia ficción también proliferó mucho, el cine de comedia romántica también, el cine de acción también, con los héroes de acción que ya platicamos. Pero el cine de terror exagerado, ¿no? El cine de terror de susto, de que de pronto estabas viendo en la pantalla a la persona en la cabina del bosque, ¿no? Por ejemplo, de Viernes 13, y ya sabías que venía el asesino por atrás y empezaba la gente en el cine nosotros a gritar, ¡ahí viene, ahí viene, ahí viene! Y bolas. Es decir, todas estas franquicias empezaron a proliferar muchísimo. Llegó, por ejemplo, Pesadilla en la calle del infierno de 1984. Vamos a empezar con esta franquicia, si te gusta. Claro que sí. De Freddy Krueger. Es un clásico slasher, como tú dices, porque aquí era demasiada sangre, demasiado se derretía Freddy. La verdad no me acuerdo cuántas partes hubo de esa franquicia, pero fue una franquicia muy redituable hasta hace poco. Incluso había un remake que lanzaron. Platícame un poco de tú qué piensas de Elm Street o la Pesadilla en la calle del infierno. Muy buena película, de lo mejor que hizo Wes Craven. Que de hecho, analizando Freddy Krueger, pues ahí en la calle del infierno, uno se da cuenta de que el trabajo que él hizo ahí repitió algunas de las fórmulas en Scream en la década de los 90s. O sea, que pasó de 80s a 90s con una fórmula parecida, solo con algunos cambios. Ya que Ghostface no es algo sobrenatural, pero Freddy Krueger sí. Freddy Krueger tiene un origen más ligado a lo oscuro, más ligado a un tema supernatural. Y estamos hablando de una persona que en vida fue despreciable y después de muerto y después de volverse una entidad etérea, por así decirlo, en los sueños y también materializarse en el mundo real, cuando logra salir del mundo de los sueños, que la protagonista lo logra jalar al mundo real, es alguien muy aterrador, es alguien con una capacidad de infundir miedo a sus víctimas porque las encuentra en el lugar más vulnerable que existe, su propia mente. Es una franquicia también cuyos efectos prácticos estuvieron muy bien cuidados. Y también me gustó el hecho de que para la tercera película, si mal no recuerdo, se forma un equipo de jóvenes que deciden enfrentarlo de una vez por todas de una manera equiparable. O sea, empiezan a ellos utilizar lo que era la debilidad en un principio. En las dos primeras películas, ahora utilizan el mundo etéreo, el mundo de los sueños, el plano onírico, para, al darse cuenta que están en un sueño, también poder alterar la realidad de lo que los rodeaba en ese sueño. Por ejemplo, el chico en silla de ruedas podía modificar su silla de ruedas para que tuviera armamento, etcétera. Creo que se llama Dream Fighters, algo así, ¿no? La tercera entrega de Freddy Krueger. Me gusta porque le dieron ese cambio en donde por fin le plantaban cara a Freddy de una manera equitativa, de una manera igual. O sea, Freddy podía dominar el mundo de los sueños, pero se topó con personas que también podían tener dominio del sueño. Y ahí fue un enfrentamiento más parejo. Estaban 1-1, haz de cuenta. Sí, estaban exacto. con las mismas ventajas. Sí, y algo similar pasa también en Viernes 13, en una de las películas de Viernes 13, cuando se topa con ahora alguien que también tiene un poder. En este caso era un poder mental. Creo que fue en la quinta, ¿no? En la sexta película de Viernes 13. Entonces, era un poder como psíquico. Exacto.
Entonces, si lo damos por eso, la franquicia de Freddy Krueger tuvo bien en ese acierto de decir, ok, ya Freddy Krueger ya fue el azote de los chicos, de los protagonistas en las primeras 2 películas, ahora sí vamos a ponerle la horma de su zapato, ahora sí vamos a ponerle a alguien contra quien se va a fajar el tiro bien. ¿Sabías también que en 1984, cuando se estrena la primera Pesadilla en la calle del infierno, que así le pusieron en México, no sé si en América Latina en general, pero fue el nombre que le pusieron acá, ese año en Estados Unidos, cuando llega el mes de octubre, que llegan las festividades de Halloween, el disfraz de Freddy Krueger se agotó por completo. Sí. Había una demanda tan extraordinaria por el guante de Freddy Krueger, por el sombrero mítico que utilizaba, el por maquillaje, el suéter a rayas. El suéter a rayas, ¿te acuerdas? ¿Qué piensas del personaje? Eso no es un buen tema, porque no solamente es la narrativa de la película, ¿no? Y los efectos especiales, como tú dices, y es un tema diferente que en los sueños alguien te ataca, porque era una temática muy distinta, ¿no? Uh-huh. ¿Qué piensas del personaje per se, de Freddy Krueger así como aparece? Pues siempre se dice por ahí que un buen villano o un gran villano siempre va a ser más recordado que incluso un gran héroe. Uh-huh. Y en el caso de Freddy Krueger, en el caso de la franquicia de Nightmare on Elm Street, que es como se llama originalmente, en el caso de esta película, de la franquicia en general, Freddy es un personaje icónico, no nada más de los 80, sino de la cultura pop en general. Uh-huh. O sea, Freddy Krueger es atemporal. Desde que surge y hasta la fecha, Freddy Krueger es... No hay quien no conozca quién es. No hay serie, película, videojuego, caricatura donde no aparezca mínimo una referencia a él uh-huh. cuando hay algún especial de octubre o de Halloween. O sea, ya llegó, o sea, llegó para quedarse en la década de los 80s y de ahí en resto dejó escuela. Incluso hay novelistas, tanto nuevos como de la misma época de los 80s, que utilizaron el concepto de Freddy, de que era alguien que devoraba a base del miedo a sus víctimas, o sea, exacto. Atacaba en base al miedo. El propio Stephen King creó después un personaje que yo digo bebe demasiado del concepto de Freddy Krueger, que en este caso estamos hablando de Pennywise, el payaso. Exactamente. Eso. Uh-huh. Entonces, Freddy Krueger como que sentó las bases de contar historias de terror en base a un personaje que no había una forma fácil de vencerlo. No era un enemigo como en los años 50, que el terror era más corporal, más de los monstruos. Grandes monstruos. Ajá. ¿No? Que había una forma tangible de vencerlos. Era darles con toda la artillería o busco un método científico para vencerlo, pero era algo físico. Freddy Krueger es buscar la manera de traerlo al plano físico para vencerlo o utilizar sus armas en los sueños en su contra. Entonces, ese concepto, aparte de también el hecho de que visualmente es un personaje atractivo, cosa irónica porque se ve horrible como está, sí. Pero es atractivo en el sentido de que, o sea, el sombrero ya lo reconoces, es Freddy. O sea, no necesitas ver completamente al personaje, con que veas la silueta, ya sabes quién es. Es parte de la iconografía, sí, exactamente. ¿No? O sea, con su pura silueta ya sabes qué es. Ves a alguien delgado, un poco alto, con un sombrero y dices... Es Freddy Krueger. Uh-huh. Luego ya ves el guante con los cuchillos, con las tijeras. Es Freddy Krueger. O sea, ¿ves? Y el suéter remata el todo. El suéter también. O sea, supieron cómo crear un icono. O sea, yo creo que es icónico. Sin duda, Freddy Krueger pasa ahorita en este repaso que haremos de las películas de terror de los 80, no solo como la película, sino como el personaje. Porque yo creo que este personaje le ganó a la franquicia. Sí, porque ha migrado incluso a videojuegos. Exacto. Tanto, por ejemplo, los Mortal Kombat, que es un personaje jugable en algunos de los Mortal Kombat. No sabía eso sí, yo. En Mortal Kombat es un personaje jugable, Freddy Krueger. Órale. Y tiene su propia línea de historia en el Mortal Kombat. Y en el videojuego de The King of Fighters, que es uno de arcade de peleas, hay un personaje que, si bien no se parece como tal a Freddy Krueger en de todo a todo, pero sí se ve que hay cierta inspiración, porque tiene un sombrero, tiene garras también. Ah, ya. Uh-huh. Bueno, pues eso es icónico. Ya nada más para cerrar el tema de Freddy Krueger y la pesadilla en la calle del infierno. ¿Tú te acuerdas la canción que cantaban las niñas que estaban jugando? Por supuesto. Una oda infantil que en cualquier otro contexto sería tierno, bonito, pero ya... poniéndole la atmósfera de la película, poniendo el contexto de que se trata de que es una cuenta regresiva, de que ahí viene el coco, vamos a decirlo así, el monstruo, ya cambia completamente. Y hasta ahora es una de las melodías, una de las canciones más aterradoras que hay. No necesitaba
órganos, no necesitaba un juego de cuerdas No. como Tiburón, por ejemplo, que el juego de cuerdas tiene. No. Con simplemente unas niñas cantando, con un poco de eco, se logró que la piel de muchos se ponga chinita hasta el día de hoy. Yo me volví a poner así porque me acuerdo que contaban, ¿no? 1, 2, Sí. o 3 y 4. No me acuerdo Sí. muy bien cómo iba y estaban jugando con una Con cuerda. una cuerda, exacto. Y estaban diciéndote que Freddy iba a llegar a tus sueños, ¿no? ¿Tú te acuerdas parte de la canción o no? Más o menos. Pero- 2, cierra la puerta, Sí. 3, 4, no duermas, algo así. Sí. Así iba. O sea, era básicamente no una cuenta regresiva, sino que una como de que... Advertencia. Una advertencia que se está aproximando. Cada que avanzaba el número era de que estaba más cerca. Es como en Tiburón también, el crescendo en las cuerdas de que Sí, era cuando se sí. acerca. Ese es el mayor terror que sabes que se acerca y no puede hacer nada. Exactamente. Oye, pues esa canción quedó icónica y grabada en mi mente. Y lo que yo te puedo decir de ese tiempo que la vi en 1984, yo tenía 10 años de edad, entré a escondidas al cine a verla, obviamente, porque las clasificaciones eran muy estrictas en ese tiempo. Y lo que te comento era no dormir y luego nosotros alucinar detrás de la historia de Freddy Krueger cuando nos juntábamos en la esquina de la cuadra y nos poníamos a platicar de lo que él era y luego alguien cantaba la canción ahí en la noche con nosotros y menos podíamos regresar a dormir y se hizo toda una historia detrás. ¿Por qué? Porque no teníamos un celular, reitero yo, para buscar más información de él y nuestra imaginación volaba. Y lo más feo, Martín, era regresar a casa con 10 años de edad después de haber visto a Freddy Krueger o que los amigos seguían platicando de él, irte a dormir en la noche solo en tu recámara y en un mes de octubre medio frío, medio oscuro, esperar a que de pronto saliera y que tu hermano mayor, porque me lo hizo 2 veces, apareciera de pronto y te hiciera ¡ah! Con las garras y bueno, me hiciera el baño en la cama prácticamente. Ay, canijo, no, pues sí. Pero bueno, perfectamente justificable. es ¿no? justificable, Sí, gracias sí. por decirme porque era uno de mis traumas. Otro de los grandes íconos del terror que nace en este campamento de Crystal Lake. Hay una historia detrás, pero bueno, yo creo que ese personaje después lo deformaron porque fue demasiado Viernes Sí, 13, ¿no, Jason? Exageraron. O sea, yo hace un momento aplaudí el hecho de que llevaron la franquicia de Freddy Krueger al punto de donde ya entró un poco ahí la fantasía. Ujú. En este caso la de Dream Fighters, algo así que se llama. Pero hubo un cierre, de alguna manera. Sí, pero acá con Viernes 13, en serio, parece que los productores no se ponían de acuerdo de qué exactamente era Jason Borges. Ujú. O sea, porque en la primera película todos sabemos, y espero no hacer spoiler a nadie, creo que es una No, ya película están bien que, vistas. ajá, Sí. es una película súper vista y quien lo haya visto en serio es como que qué está haciendo con su vida. Y que Pamela- a los niños nos va a causar Ajá. miedo ahorita. Ajá, exactamente. Pamela Borges era la asesina en la primera de Viernes 13. En la de Viernes 13, la 1, la primerita, ella era la asesina. Se pensaba que era otra cosa, nada. Resultó ser una señora con mucho odio por lo que había ocurrido, la tragedia que había ocurrido con su hijo. Pero me gustó mucho ese giro argumental. Pero luego cuando al final ponen esa escena en donde aparece el verdadero Jason deforme, como una especie de zombie, una especie de ente revivido, de ente reanimado, que la jala al fondo del lago, o sea, en ese final es, wow, o sea, fue un susto muy bien planeado, pero luego después, para seguir la franquicia, dijeron, ok, resulta que Pamela Borges no actuó sola en la primera película, sino que ahí también estaba Jason por ahí. Ujú. En la segunda película ya es Jason con una bolsa de tela en la cabeza, con una sola apertura para el ojo. Ujú. Un monstruo, o sea, no era ni siquiera un monstruo en ese momento, era simplemente una persona tal vez trastornada, tal vez con un poco más de fuerza que un humano común. Con historia debilidades. la historia estaba padre, Sí, porque sí, era como porque- muy real. Sí, porque tenía sus debilidades también. Pero cuando lo migran ya al tema supernatural es cuando ahí es donde empezamos. pierde, ¿no? Ahí es donde ya empezamos a ver como que las cosas se complican de que a ver qué es Jason Borges. Ujú. Porque luego ya en la tercera es cuando ya por fin obtiene su icónica máscara de hockey. Ujú. Lo matan, vamos a decirlo así, los héroes de la película en la tercera lo matan. Y dices, bueno, ya acabó Jason, ya acabó Viernes 13 con esa. Ahí te va, Viernes 13, parte 4, Viernes 13, 4, o sea, parte 4, el episodio final. Ok, aquí acaba. Pues resulta que el vato revive en la morgue, Exacto. se sale de ahí, regresa otra vez a Crystal Lake, regresa a una zona cercana y ya ni siquiera es Viernes 13, ya las cosas que están ocurriendo Ya. en otros días. O sea,
Y que Hubo uno hasta en el espacio, ¿te acuerdas? Sí, Jason X. Jason X, que yo no recuerdo la temporada. Ya sé, yo no la vi. Pero era cuando en el espacio lo reviven o... Sí. Ya estaban fantaseando demasiado con la franquicia, ¿no? Exacto. Y todavía antes de esa está Jason... está Jason Viernes 13-9 o Jason que en esta le empiezan a meter más mitología tratando de explicar qué es Jason Borges. Es una mitología que explican que incluso tiene relación con otra grande de los 80s, Evil Dead. Porque en esta película de Viernes 13-9 o Jason 9 aparece el Necronomicon Ex Mortis. Y también fue donde nos empezaron a plantar la semilla de un posible crossover, porque en esa película, cuando se deshacen de Jason con un conjuro que viene en el Necronomicon, cuando queda la máscara enterrada, así como que medio enterrada en la tierra, la máscara de hockey, en la escena final aparece una mano, una garra con dagas, con cuchillos, y se lleva la máscara. Es cuando y se escucha una risa. El crossover de Freddy Krueger con él. Exactamente. Que también fue un churrote. Sí, tremendo. O sea, y lamentablemente estamos hablando de que ese crossover lo pudieron haber hecho todavía en los 80s o 90s, pero decidieron hacer Jason X, Exacto. que fue donde mataron completamente la franquicia de Viernes 13. Lo ideal hubiera sido, por ejemplo, que terminara Viernes 13 en el capítulo 3 y luego un cuarto, ahora sí, el enfrentamiento o el crossover entre Freddy y Jason, porque todavía estábamos terminando la década de los 80. Sí. Todavía teníamos el furor de que era un monstruo, era un personaje de nuestra generación. Pero ya lo dejaron pasar mucho tiempo después y creo que ya solamente causaba risa, honestamente, ¿no? Sí, porque todavía yo de niño cuando vi Jason X, de niño sí me da algo de miedo una de escenas, pero el resto era... ¿Qué es esto? Es una... O sea, Martín, ¿qué es que estoy viendo? Sí. Y luego vinieron los reboots en los 2000 que no es como que hayan hecho las cosas mejor. O sea... En Viernes 13, en el reboot que hubo en los años 2000, sí como que quisieron darle una justificación y unir las 3 primeras películas en una sola historia. Y una justificación de que había túneles subterráneos, por eso llegaba tan rápido en diferentes lugares. Ok, eso se aplaude. Pero de todas maneras, la mayor alma, o sea, el arma de esas películas estaba en los 80s. Totalmente. Lo que se hizo en los 80s. Y yo creo que la de 1980, la primerita Viernes 13, es el clásico que va a permanecer como atemporal. Y lo demás ya es sacarle dinero a una franquicia, ¿no? Sí, porque luego está también hablando de cómo la sobreexplotaron. Está el bodrio ese de Jason va a Nueva York. Ese nunca lo vi. Ah, que están unos punks ahí con una grabadora, ¿no? Sí. ¿Esa de qué se trata? Esa trata de que estaban en Crystal Lake, un grupo de estudiantes y su profesor, algo así. Y luego de ahí estaban en un barco, en un yate, y quién sabe cómo, resulta que el lago se conectaba con el mar, llegan al río Hudson, llegan a Nueva York, y luego ya... No, ya, churro total. Sí, o sea, y luego el final que tiene donde lo vuelven otra vez un niño por unos químicos que se derraman. O sea, uno ve esa película y dice, no insultan mi inteligencia, o sea... Yo de la única franquicia que acepto churros y todo es de Star Wars. Lo que salga, yo voy y lo veo y lo aplaudo, lo que salga. Pero ya esas franquicias de Jason y Freddy Krueger creo que exageraron. Y ahora hay otra que también acabó en el ridículo, ya dándole la vuelta a este episodio de Jason, que para nosotros sí fue la primera en el 80, pues yo tenía 7 años, y irla a ver con los amigos después en VHS, porque la sacamos así medio piratona, en la casa de una amiga todos. Sí, era un terror gore así medio muy fuerte para nosotros, ¿no? Pero luego llegaría una que a mí desde el inicio de la canción, una canción que tiene que ver con las campanas, la franquicia de Halloween, ¿no? Oh, sí. Que aparte iniciaba, me acuerdo, con la calabaza. Con la calabaza encendida con las velas, y empezaba la canción de... Con el piano sí, que es de John Carpenter. De Carpenter, de Bells, algo así, que luego lo sacó un grupo que se llama... no me acuerdo, un grupo de pop de los 80 que también sacó su propia versión, pero desde que empezaba te daba muchísimo miedo. Nace también en la época de los finales de 70, principios de los 80. ¿Tú te acuerdas exactamente en qué fecha estrenan Halloween? 78. 78. Creo que de finales de 78 también es otro terror que vamos a abordar ahorita más adelante. Es Alien, el octavo pasajero. Ah, sí, en el también 79. Es finales de los 70. Pero a nosotros nos llegó
Porque acuérdate que antes en el cine en México las franquicias se tardaban a veces hasta 2 años en llegar a las películas. Sí. Entonces Halloween nos llegó en el Halloween, yo creo que del 80, si mal no recuerdo. Quizás fue cuando lo fuimos a ver. Un personaje también icónico, Halloween, se llama Michael Myers, que traía una máscara muy extraña también. Era la máscara del Capitán Kirk, solo que con los ojos ya más abiertos. Y Eso no decolorada. sabía. Sí, era la máscara del Capitán Kirk. Que en hoy esos lo años sé. se vendía mucho por el auge de Viaje a las Estrellas. Y para el personaje decidieron ponerle esa máscara, pero ampliando la apertura de los ojos y decolorándola, que en vez de que tuviera color piel, que quedara completamente blanca. ¿Y alguna vez llegaron así en la película que era la máscara del Capitán Kirk? En la ¿o película no? creo que no lo dicen, pero... Pero viene de ahí el atuendo. Sí, exactamente. Y luego traía como un overall, ¿te Sí, acuerdas? exacto, como un overall de trabajo. De trabajo. Sí. Y era un tipo alto también, Sí. corpulento. Yo la verdad, francamente, entre tantos personajes, entre Freddy, Jason y Michael Myers, no entiendo muy bien la historia de Michael Myers. Pues para irnos rápido con lo que es su historia es 1950 y tantos, casi los 60s, un joven inadaptado, un niño prácticamente inadaptado con a lo mejor algún problema ahí, una neurodivergencia muy marcada. Una noche que sus padres salen de Halloween, o sea, en una noche de Halloween que sus padres salieron, no sé, alguna fiesta, algún compromiso, lo que sea, su hermana se quedó a cuidarlo. La hermana mete al novio a la casa. Ajá. El niño, por la razón que sea, va a la cocina, agarra un cuchillo, se pone una máscara de payaso de su disfraz de Halloween, creo que porque no lo llevaron a pedir dulces al morrillo. En eso acabó. Va y se tasajea acá a su carnala y al novio de su carnala. Llegan los papás y pues ya ven el despapalle que hizo ahí en el cantón. Y es que, ¿sabes qué, mijo? Dele para el psiquiátrico. Ahí, de hecho, la primera toma sí empieza, ¿no? Porque amplían la toma y él Sí. está parado así. Sí, exacto. El niño con el que disfraz de payasito y sí, todo. que Ajá. acababa de cometer el Sí. crimen, ¿no? Y lo pasan los años y lo quieren mandar a una institución, ya a una cárcel, porque ya cumplió la mayoría de edad, cumplió 21. El doctor Loomis dice, aguas con ese vato porque está raro, se me hace que mejor déjenlo en el psiquiátrico porque en la cárcel van a tener menos precaución y va a pasar algo feo. Se escapa del psiquiátrico, Exacto. que es la escena donde están todos los pacientes también ahí deambulando cerca del psiquiátrico. Y es donde el doctor Loomis comienza la cacería para tratar de detenerlo, porque sabe el desastre que va a hacer en el pueblo de Haddonfield en cuanto regrese. Y empiezan todos los asesinatos y todo. Exactamente, A mí se me hace una muy buena. ¿Quién dirige la primera? John Carpenter. Ese sí es de Carpenter, Ese sí es ¿no? Carpenter, sí. Y Carpenter tenía un estilo muy peculiar de aparecer en la entidad, cambiaba la toma y luego la entidad no estaba o estaba muy cerca y esos Sí. sustos, esas ediciones causaban mucho sobresalto, Sí. ¿no? Y entonces, ya la segunda película ocurre inmediatamente después se acaba la primera. En esta segunda película vemos que la superviviente, Laurie Strode, Jamie Lee Curtis. Jamie Lee Curtis, ella es enviada al hospital porque, pues, las heridas. Michael Myers va tras ella, va al hospital, hace su desastre en el hospital y se supone que ahí muere tanto él como el doctor Loomis en la explosión. Ujú. Y podría uno pensar, hasta ahí acaba, porque según la idea de John Carpenter era que esta franquicia no fuera únicamente un slasher, sino que después se termina el ciclo de Michael Myers, se termina lo que es la historia de Michael Myers ahí del asesino de la noche de Halloween. Y continúa la franquicia de Halloween con la temporada de la bruja, algo así. Que es, sí, que son es donde The Witch. aparece la calabaza, la Exacto. calavera y la bruja. Ujú. Pero esta no tuvo tanto éxito porque no está Michael Myers ahí, a pesar de que tenía un gran actorazo principal, que después ese actor lo vimos en otra película también icónica de los 80s, pero no tiene el éxito que tuvo Michael Myers y es cuando deciden en una cuarta entrega traer de vuelta a Michael Myers. ¿Cómo? Diciendo, es que sobrevivió a la explosión. Y también traen al némesis de Michael sí, Myers, claro. al Dr. Loomis. Que también sobrevivió. Y hoy lo vi bien forzado, como que, a ver, vimos que explotó bien macizo el hospital. Me vas a decir que el vato está vivo y que también el Dr. Loomis, que simplemente es un humano normal, Ajá. e incluso ya cerca de la tercera edad, y también sobrevivió, nada más con unas quemaduras ahí leves. Pero bueno, la película esta empieza a tomar ya un giro más sobrenatural, Ujú. porque vemos que el mal de Michael Myers pasa entonces a su sobrina. Exacto. Y aquí es donde empiezan a irse por un camino más, ya más místico, porque según esto,
todo tenía que ver con una secta, la secta Thor o la secta Thorn, algo así. Y luego le hicieron sus reinicios a la franquicia y luego sacaron una película que decía, no, es que no es canon de aquí a acá, que es canon nada más de esta a tal. O sea, Halloween 20 años después. Bueno, y el canon lo quisieron terminar finalmente con Jamie Lee Curtis, ¿no? Sí, porque de ahí surgió la película del 2018 y luego... Que sí lo alcanza a cerrar, ¿no? En parte, porque hubiera quedado perfecto que cerrara que el canon hubiera estado así. Halloween 78, Halloween 2018 y ya. Ahí hubiera estado perfectísimo, pero no. Tienes razón, sacaron otra después. Sacaron la de Halloween, la Halloween Kills en el 2000, creo que fue 21. Sí, sí, antes de pandemia. Sí. Y luego sacaron Halloween Ends, que fue un desastre de película totalmente, fue una aberración. Y es como donde yo digo, no ordeñen de más a la vaca. O sea, con Halloween 1 y 2 hubiéramos tenido por un cierre perfecto. O sea, que no niego que estuvo muy buena en cuestión de la atmósfera de terror la de Halloween 4, sobre todo por el hecho de que ahora ya ponen a Halloween, o sea, ponen a Michael Myers ya a un nivel muy parecido al de Jason Voorhees, de que es un ser imparable. Pero... Sí, migran del asesino serial o del que tiene un problema psiquiátrico a alguien que es poseído. Es decir, con poderes supernaturales, que no es la esencia del personaje como nació Michael Myers. Exactamente. No tiene nada que ver. Empiezan a hacer este tipo de cosas y si bien son recordadas con cierto cariño las películas, pues realmente, siendo objetivos, solamente la 1 y la 2 funcionan. Sí, la verdad, la 1 y la 2 son las únicas clásicas atemporales. Yo creo que en las 3 franquicias que acabamos de platicar, solamente en la Pesadilla en la calle del infierno, las primeras 2. En la de Jason, también quizá más la primera, o bueno, igual la segunda puede pasar. Y Michael Myers, las primeras 2. Las demás ya es de todo un poco, ¿no? Salía de repente ahí Batman y Superman con él. Y, casi. Sí, o sea, llegaron los y extremos. ahora con los videojuegos es muy posible poner a Robocop peleándose con Jason, o Terminator peleándose con Freddy, o sea. Sí, son historias como que esas 3 franquicias marcaron marcaron mi infancia, pero ya cuando yo después, ya de grande, con mis hijos veía que Halloween Ends y que Jamie Lee Curtis es bien grande y que luego lo mataba en una cabaña y que finalmente lo va a terminar y luego vuelve a salir, yo dije, no, ya es sacarle, como dices, ordeñar la vaca de más, ¿no? Ahora, dentro del terror, esas 3 franquicias pues son básicas, ¿no? Por si ustedes quieren ver cine de terror ahora de los 80, pero como dice Martin Wood, váyanse a las primeras 2 o la primera, incluso nada más la primera, yo creo valdría la pena para asustarse un poco, porque la narrativa es muy buena. Pero hay una película que también causó mucho revuelo porque era el terror en el espacio. Y es de 1978. Alien, el octavo pasajero. Alien, el octavo pasajero. Me toca verla en el 80 a mí. Y bueno, causó mucho revuelo entre nosotros porque era muy realista la narrativa, ¿no? Una misión espacial que venía de regreso, pero que de repente se tiene que parar en el espacio por una situación. Llamada de auxilio. Una llamada de auxilio y se dan cuenta que está uno de los miembros de la tripulación, trae un octavo pasajero, eran 7, y el octavo pasajero es Alien, ¿no? El que viene ahí. Y desde cómo nace, desde cómo todo el tema, desde cómo explota el estómago del protagonista o los protagonistas, y viene toda esta historia de Alien que se desarrolla simplemente en una nave espacial. Y Sigourney Weaver hace un papelazo, de verdad. Ahí yo tengo un tema. A mí me encantó esa película, pero la que más me gustó fue la número 2. Ah, sí. No sé si estés de acuerdo conmigo. Cuando regresan. Totalmente. Pero la 2 es, y su eslogan lo dice, esta vez es la guerra. Y vaya que lo fue. O sea, la 2 es, yo creo que la película de Alien perfecta, porque es Aliens. Aquí en Latinoamérica llegó como Alien 2, pero realmente en Estados Unidos su nombre es Aliens. Sí, porque ya es toda una colmena de esos seres. Incluso se enfrentan a la reina. Exactamente. ¿Cómo van a dar ese planeta? Ellos reciben una llamada. Sí, porque resulta que ese planeta reciben la llamada de auxilio ahí. Llegan y encuentran una gigantesca nave de una cultura extraterrestre desconocida. Dentro de ahí encuentran a un extraterrestre gigantesco muerto. Un ser que en la franquicia posteriormente se le dio el nombre de ingeniero. Los ingenieros. Entonces lo encuentran ahí todo tieso al vato. Gigantesco el vato, o sea. Y ven también que hay unas extrañas cosas que parecen huevos. Es donde se acerca uno y a ver qué onda y ¡pum! Le salta la cosa ahí en la cara. Se le queda ahí pegada la atrapacaras y es como que, pues bueno, lo meten otra vez a la nave.
en contra de la voluntad de varios de los de la tripulación que decían, oigan, esto es peligroso, no es el protocolo es que tenemos que evitar cualquier contaminación o lo que sea. Lo meten. El androide da la instrucción de que no, lo vamos a meter. O sea, sí. Porque el androide ya tenía una doble intención. Si las industrias... Weyland Yutani. Sí, los querían tener especímenes que contaban en el espacio, ¿no? Exactamente. Y ellos no sabían. O sea, la tripulación no sabía, nomás el androide. Esto me recuerda que es como un pequeño guiño a 2001 Odisea del Espacio. Exactamente. La HAL 9000. El androide en este caso también traía órdenes diferentes. Que eran humanoides también, exacto. ¿no? Pasa este asunto, eclosiona el alien, el xenomorfo dentro de la nave, pasa todo lo que ocurre. Ellen Ripley, única superviviente junto con el gato. Okay. Y pone destino a la Tierra, ¿no? Sí, pero su nave, su cápsula de escape queda varada, sabemos eso. Y es donde ya ocurre el hecho de que pues la rescata una nave y en el inter que ella estuvo en ese estado de criogenia dentro de la cápsula espacial, en todo ese tiempo ese planeta llegó a ser colonizado, digamos, intentaron terraformarlo, llegó una colonia de humanos a ese planeta donde estaban los huevos del alien, donde estaba la nave del ingeniero, pero en otra zona diferente del planeta. Llegan, empiezan a terraformar, empiezan a hacer sus colonias, una familia va haciendo una exploración, se encuentran con los huevos de los aliens, se eclosionan, llegan contaminados ya a la colonia y es donde ocurre todo. Y es donde reciben la llamada de auxilio los Marines y convocan a Ellen Ripley, que ya se enfrentó antes a esa cosa, a ir como asesora. Como asesora. Pero todo sale de control, como ya vimos, y es donde tenemos una de las películas entre el terror y de guerra más geniales que ha habido en la historia. Y luego llegó la número 3, que la verdad fue malísima. Sí. Estoy de acuerdo contigo, que ella es una especie de humanoide también, o de un... que fue también bueno, esa fue en la cuarta. En la cuarta. La tercera es la prisión espacial, la prisión que está en un planeta. Sí, que sale Ripley también ahí, ¿no? Sí, sale ahí. Es la única superviviente del choque que tiene la nave donde habían escapado ella, el sargento, Newt y... Un gato, ¿no? Y no, el gato fue la primera. Sí, y la cabeza un androide. O sea, habían escapado ellos con vida. Y te dejaba un final perfecto la 2. O sea, la 2 te dejaba un final de que, bueno, Ellen Ripley perdió a su hija en el aspecto que no estuvo para verla crecer. Por todo el tiempo que quedó varada en el espacio. Pero gana una hija nueva con Newt, que había perdido a su familia durante el ataque de los xenomorfos. Que finalmente ella muere en el estrellamiento, sí, ¿no? Eso te agüitaba. O sea, muchísimo. La verdad, eso fue un insulto. Eso fue nada más por extender una franquicia. Hicieron eso, fue como que... Yo cuando vi la tercera película, porque me acuerdo que fue la trilogía del Canal 5, de que Alien, la vi, qué chida, Alien 2. Wow. Alien 3, y salió Alien 3 también. Cuando veo ese, que Newt murió, y que nada, Oye, ya ni la quise ver. De la franquicia de Alien, ¿cuál es una que de verdad es muy grotesca en donde el alien tiene relaciones, creo que con Ripley, o tienen un hijo juntos que es más humanoide, pero que... La 4, ¿no? Que ella ya es una especie de... Sí, porque la clonaron. Eso era un clon, ¿no? Sí. Y sale Sigourney Weaver. Sigourney Weaver sale en la tercera, ¿no? En la cuarta también sale Sigourney Weaver. En la cuarta Winona Ryder sale en la cuarta. En la cuarta. También sale Ron Perlman. Ron Perlman, exactamente. Y luego, Alien hicieron también luego Alien contra Depredador. Y luego, de verdad, el xenomorfo lo llevaron a puros churrerías cuando es un espectáculo de personaje el xenomorfo original. Sí. Ahora, hacer un pequeño paréntesis. Hoy está de regreso Alien Tierra. Acabo de ver los primeros 2 episodios. Se me hace que es lo mismo de tratar de revivir demasiado, extender demasiado la franquicia. Ahora nada más con la temática de que está en la Tierra. Supuestamente, porque en Alien contra Depredador ya estuvo en la Tierra. Sí, exactamente. Y luego otra que de Alien contra Depredador también. Hubo 2 de Alien contra Depredador. Sí. Que estuvo en la Tierra también. Sí, por ejemplo, en Alien contra Depredador 1 estuvieron en las ruinas de unas pirámides que casualmente están en la Antártida. Bueno. Muy extraño, que estaban bajo tierra, sí. ¿no? Y en la 2 intentaron hacer una tipo Resident Evil, pero con Alien y Depredador. Sí. O sea, intentaron hacer como lo que pasó con la ciudad Raccoon de los videojuegos y de la película de Resident Evil, pero con los aliens. O sea, cómo se empieza a formar como una infestación de xenomorfos y descontaminar la ciudad con un bombazo. Pero la película esa está aburridísima. Sí, o sea, ¿es donde un depredador se va con un alien en su estómago? Sí, eso pasa en el final de la 1 y en la 2 eclosiona ese predalien
la nave se estrella en un pueblo de Colorado, en las montañas de Colorado, Yeah. y empieza a ocurrir la infestación de xenomorfos. Pero lo que voy yo esto es, esa película tiene unas subtramas tan aburridas y tan desesperantes. Por ejemplo, el problema que tiene el hermano menor del protagonista. El problema ese de que no, pues tiene un lío amoroso ahí, que le gusta una chava, pero la chava ya tiene novio y el novio y los amigos del novio son unos bullies. O sea, y luego la trama de la mujer que es una soldado, una marine, que llega después de una campaña de servicio en Afganistán, llega con su familia otra vez. Y luego la campaña, o sea, la subtrama también del jefe de policía, que es un completo pelmazo. Ese jefe de policía es un completo imbécil. O sea, nos vamos con puros. O sea, la película nos muestra puros personajes con los que no pueden empatizar. Dice, ¿sabes qué? Que se mueran todos a la fregada. O sea, que se los coman los aliens. Ajá, con ninguno conecta. El único personaje salvable con el que uno se encariña es con el depredador que viene a cazar al predalien. Sí, sí. Y es el único que realmente te duele que se muera. Que aparece demás, como que después de la mitad de la película, ¿no? Sí. Ya como en la parte final sí, ahí porque aparece. Todos los demás, en serio, es como que... Y es lo que todos esperábamos, ver esa pelea que tanto... Era como cuando se hablaba en la Guerra de las Galaxias, las guerras clónicas, y después sacaron The Clone Wars, que para muchos fue una decepción, para mí no tanto. Pero es como cuando decían en Aliens, es que... Imagínate si se pelea con el Depredador y caza un alien, porque en la película 2 de Depredador te muestran el cráneo el xenomorfo aparece. Sí. De hecho, voy a eso. Este fin de semana empecé a ver empecé a ver Depredador otra vez porque viene una nueva que hace el director de la película Prey. A mí la de Prey me encantó, la de la presa, en donde el depredador viene a la antigüedad y están los apaches. Híjole, esa película es de las mejores que he visto yo sobre el tema de depredador. Es muy buena. Muy buena fotografía, no tiene tantos efectos, es más bien la temática de la guerrera mujer y no, está padrísima la narrativa también de que la mujer puede ser guerrera, me encantó, es un close-up así cerrado y ahora viene una nueva de ese mismo director, tengo ganas de verla, no sé cómo se llama. Badlands, algo así será, sí, ¿no? Badlands. Sí, Badlands, que supuestamente a un depredador muy joven lo dejan en un lugar que es este mítico... planeta en donde los llevan a entrenarse y pero luego lo mezclan con la franquicia de Alien porque aparece... Porque en ese planeta hay xenomorfos, van a entrenar precisamente ese planeta porque hay xenomorfos y esa narrativa la manejan en un videojuego también. Hay un videojuego hace varios años, yo creo que casi 2 décadas, que era para la consola de Xbox, en el que ya sea que los mandaran a entrenar o los desterraran por una deshonra. Ya. Lo dejan ahí. Y en ese planeta lleno de xenomorfos o de así criaturas de ese estilo. Y en el videojuego van por él después de tantos años porque lo necesitan por una misión especial. Ya en una tierra ya futurista. Porque donde ocurre el acontecimiento que es desterrar a ese depredador en el videojuego es porque no se autodestruye después de cometer un acto, vamos a decir, de cobardía en la década de los años 30. Lo van y lo dejan en ese planeta. Y luego después van por él porque en la Tierra ya pasaron muchos años, es una época futurista y hay muchas personas que tienen tecnología Yautja, que son los depredadores, y él tiene que enfrentarlos. Ese depredador tiene que encargarse de todos ellos para limpiar su nombre. Eso es lo que viene en la película. En el videojuego. Y en la película, parece ser que la película de Badlands, parece por lo que me acabas de decir, que van a tomar a lo mejor algunos conceptos de ese videojuego. Sí, porque incluso... Yo no sé si se alcance a enfrentar con los xenomorfos, no sé. Pero sí aparece los de Wayland Enterprises o la compañía. Sí. Aparece un droide que es una mujer, que es la que lo mandan o no sé por qué razón llega con él y lo empieza a asesorar para ayudarlo. Y no sé si este depredador es depredador hombre, macho o hembra. No sé si es hombre o mujer o no sé cómo es la terminología. Pero ahora, de los spin-offs de Alien, a mí sí me gustaron los de los ingenieros. Sí, los de Prometeo, luego, sí. Alien, Covenant. Esos no me encantaron como la primera de James Cameron, como el gran clásico del cine, pero sí me gustaron cómo llevaron la franquicia ahí. De Depredador, la máxima para mí es la 1, pegadita de la 2, con Danny Glover, que hace un gran papel y que al final nos entrega una parte de la tecnología y de los depredadores cuando ¿te acuerdas que al final lo ven? Que ya acaba con el depredador y aparecen todos los demás y ahí es donde le avienta la pistola. La de Rafaela Dolini. Sí, de 1800 y no sé qué. Y bueno, tiene mucho que ver con la de Prey porque ahí es donde se enlaza todo este tema. Esta temática sí me encantó, pero cuando
yo pienso, no sé tú que eres más experto en el tema, cuando se sueltan estas franquicias tan importantes y tan icónicas en manos de cualquiera, pues hacen esos churros de que en la Antártica había una pirámide y los depredadores iban ahí y los aliens eran los que se metían para practicar. O sea, eran puras tonterías. Y luego ese de que pelearon después también. Pero en el caso de los ingenieros sí me gusta. Ahora, qué raro es que ahorita Alien como depredador están regresando de alguna manera hoy en la actualidad para hacer franquicias que tienen, pues estamos hablando del 80, Martín, estamos hablando de más de 40 años de haberse lanzado, 45 años de haberse lanzado y siguen creando todavía dinero con estas. ¿Tienes esperanza, para cerrar el tema Alien Depredador, de esta nueva, no sé si has visto ya la de Alien Tierra? No, la pienso ver y no tanto por el hecho de que sea una serie sobre Alien, o sea, sino porque, o sea, si la voy a ver en español latino porque una actriz de doblaje y directora de doblaje de aquí en México que quiero mucho y la he conocido ya en persona de hace algún tiempo. Padre. Ya he coincidido con ella en 2 eventos de las giras en las que he estado. Ella dirigió el doblaje, entonces nada más por eso digo, ok, sí me interesa el hecho de que sea Alien y que esté en la Tierra. Vamos a ver si es un reinicio de la franquicia, en ese estilo de que borren lo que la fregadera que hicieron antes y esto sea ahora sí canónicamente la primera vez del xenomorfo en la Tierra. O sea, me interesa por eso, más o menos, pero yo creo que me interesa más verlo en español latino para ver qué buen trabajo hizo mi amiga Carla Falcón en el doblaje. Vela, yo ya vi el primer episodio, no llenó mis expectativas. Me imagino, yo creo que por eso mismo voy a disfrutar más del hecho de la dirección de doblaje que hizo ella, Carla Falcón, que de la película, que de la trama en general. Sí, porque incluso utilizan simbolismos vintage en las tomas iniciales como si fuera la primera nave de Alien. Como que quieren capturar... Nostromo. Sí, la Nostromo. Quieren capturar a nuestra generación y a las nuevas generaciones. Pero bueno, ya ahí cerramos. Y la del nueva de Depredador, pues... El director es muy bueno, ¿eh? No sé quién sea el director, pero es el mismo que hizo la de Prey. Bueno, eso ahí hay una expectativa un poquito más alta, porque yo la verdad, de franquicias que ya extendieron demasiado, que las quieren reiniciar o quieren hacer esto o lo otro acá, yo no tengo esperanzas. Que digo, eso por ejemplo, lo que le hicieron en el Parque Jurásico también fue una guarrada. No, la última acabo de ver. Es un churro totototo. Tremendo. O sea, lo único que la salva es la acción y los diseños de los dinosaurios. Pero, afortunadamente, ahí viene una que a lo mejor... No es un blockbuster como tal, no tiene unos efectos especiales muy buenos, pero la trama, ¿sabéis qué me recuerda? Cuando vi la trama, o sea, cuando vi el tráiler, Aliens, pero en vez de Aliens ahora, o sea, la segunda de Aliens. Vi unos adelantos de esa, es como de una tierra de dinosaurios, ¿no? Está ambientada en la guerra de Vietnam. Exacto. Y de pronto aparecen dinosaurios. Exacto. Y hay una explicación de por qué ocurre. Hay unos cómics que explican eso, hay unos cómics en los que está basada esa película nueva que va a salir. Y es por un experimento que tiene que ver con la alteración de la realidad mediante un experimento, un túnel cuántico, lo que sea. Algo que tiene que ver con la física, algo que tiene que ver con un acelerador de hadrones o algo así. En esa zona. Y hacen una disrupción tiempo y espacio que ahora tenemos a los dinosaurios ahí en esa zona. Me gusta el hecho de que, o sea, van a ser Marines estadounidenses en el pleno conflicto de Vietnam y me va a recordar un poco a Depredador, la primerita, que era un conflicto armado normal. Ajá. De que tenían que rescatar a unos funcionarios. Era una guerrilla, ajá, ¿no? Y acaban enfrentándose a una cosa que brutal. Entonces esta película siento que ve mucho de Depredador, de la primera, y de Aliens, de la de James Cameron, por el hecho de que es toda una tropa de marines enfrentando a múltiples enemigos que no piensan ni razonan como un ser humano, sino que simplemente los rige un instinto de alimentarse. Y que aparte el marino no sabe su conducta, cómo pelea o cómo podría... No es lo mismo que haya visto un tigre, un león o alguien pelear, o un oso. Sabes cómo hasta hacer que no se enojen. Un dinosaurio pues es diferente. O sea, yo siento que ahí están respetando esa película que no tiene nada que ver con la franquicia de Alien Depredador. Están respetando más esas franquicias, tomándolas como escuela, que lo que están haciendo las que se supone que son secuelas canónicas. Sí, pues es que es un tema para otra, o sea, extendernos en eso. Pero yo creo que Alien no la veo tan bien. Depredador he visto los avances y me late por la dirección. Vamos a ver qué tal resulta todo esto, porque también veo bríos ahí de xenomorfos, de temas de alienígena, del alien. Bueno, pues a ver en qué acaba, porque está metida la empresa, la misma empresa es la que manda a este droide, que es una mujer, a apoyar
al depredador, ¿no? Ahora, hay una franquicia que nace muchos años antes de los 80, 1968, pero por alguna razón a nosotros nos llegaron los VHS en los 80, La Noche de los Muertos Vivientes. No es de mi generación, pero nosotros la vimos en nuestra generación. Y dicen, así como dicen que Black Sabbath son los papás del heavy metal, dicen que La Noche de los Muertos Vivientes son los papás o de donde se desprende todas las franquicias de zombies. ¿Tú qué piensas al respecto? Es sí y no a la vez. Es un sí porque ahí es donde surge el zombie como lo conocemos. Una infección, seres que no los mueve la magia o el vudú como en las primeras películas de zombies, sino que los mueve algo más científico, en este caso la radiación, que es la que reanima los cuerpos, y se extienden como una enfermedad al momento que cada que muerden a alguien contagian a esa persona que muerden. ¿Okay? Es así como conocemos al zombie antropófago, al zombie que come a seres humanos. Y sí, es tal cual el origen de todas las franquicias de zombies actuales. O sea, sin La Noche de los Muertos Vivientes no hubiera existido Resident Evil, no hubiera existido El Regreso de los Muertos Vivientes, una clásica ochentera también, que después la desgraciaron también. Sácame una duda, ¿El Regreso de los Muertos Vivientes es una secuela de esta? No. Es una película distinta. Funge como secuela espiritual, más no es secuela directa. Porque hacen un metachiste en El Regreso de los Muertos Vivientes. Porque en esta ochentera del Regreso de los Muertos Vivientes, uno de los personajes explica lo que pasó en la película de La Noche de los Muertos Vivientes ocurrió en la vida real. Pero lo hicieron película. Y el realizador de la película fue amenazado a que no contara los hechos como realmente fueron. Por eso en la película los zombies ganan. Pero en la vida real, según cuenta el personaje del Regreso de los Muertos Vivientes, lograron contenerlos y los encerraron en unos barriles presurizados. Que es donde ocurre de que le pega al barril, de que no, esos barriles son seguros. Le pega y se filtra todo el tóxico. Esa es la que yo veía los cartelones cuando iba al cine, la de los 80, El Regreso de los Muertos Vivientes, en donde había una cabeza así con los ojos afuera, ¿no? Así como. Ajá, exactamente. Pero aquí le pusieron La Noche del Diablo, ¿no? No, sí se llama tal cual Regreso de los Muertos Vivientes. Eso no me acordaba. A la que le pusieron El Despertar del Diablo fue Evil Dead. El Evil Dead. Sí. Es otra película también medio así, muy sangrienta, ¿no? Sí, y esa, hasta eso puedo decir, a esa la franquicia no la desgraciaron. Porque Evil Dead 2, Evil Dead 3, o sea, Army of Darkness, y luego después la nueva que hicieron, la de Fede Álvarez de Evil Dead del 2013, estuvo muy buena también. No me gusta tanto como las ochenteras, pero está buena la película, o sea, no la desgraciaron. Y luego la serie Ash vs. Evil Dead, que continúa con el canon de las tres primeras, no desgraciaron nada, lo hicieron muy bien. O sea, es la única franquicia que no han matado. Porque luego después la última que sacaron de Evil Dead Rise también estuvo buena. Con muy buenas referencias a las ochenteras. Entonces, esa franquicia no la han matado. Por fortuna. Y espero que no la maten. ¿Y por qué la otra sí? La del Regreso de los Muertos Vivientes. Porque la uno, o sea, se libera el gas tóxico. Es la de la cabaña, ¿no? ¿Dónde pasa la 1? La 1 del Regreso de los Muertos Vivientes. No, estoy confundiendo con Evil Dead. Sí, Evil Dead es una cabaña. Sí, 1 y 2 es una cabaña. En el Regreso de los Muertos Vivientes ocurre todo cerca de la zona de un cementerio, una funeraria y un edificio, un almacén de suplementos de suplementos y aparatos quirúrgicos y médicos. Ya. O sea, de ahí, de ese almacén, es donde por error habían enviado un tambo con uno de los zombies adentro. Cuando se ocurre la despresurización y se libera el material tóxico, ese material revive algunas cosas que había en ese almacén de cosas médicas, entre ellos unos cuerpos frescos para estudiantes de medicina, que era para que practicaran estudiantes de medicina. Revive también un perro partido a la mitad, unas mariposas diseccionadas, unas mariposas disecadas, pero queda todos todo por el gas. Ajá, pero todo queda ahí y los que terminan infectados son los dos que recibieron de lleno el impacto del tóxico. Empiezan poco a poco a transformarse en zombies. Pero hubiera quedado todo ahí, pero cuando intentan deshacerse de la evidencia de que lo arruinaron todo al abrir por accidente el tambo con el zombie ese, el que aparte se liberó el mendigo zombie, o sea, el Tarman, que es el zombie todo de brea, todo aquí. Cuando intentan deshacerse de la evidencia del cuerpo que se reanimó, del que estaba en un refrigerador,
y lo cortan en pedazos y lo queman en un horno del de la funeraria. Entonces, el humo se mezcla con las nubes y una lluvia con ese tóxico cae al cementerio cercano, provocando el desastre. Y todos reviven. Ajá. Y entonces, esa película estaba muy buena porque combinaba terror y comedia a la vez, con una banda sonora muy chida, muy punk, muy acá, muy rock punk. Luego, la segunda película está también muy buena porque continúa la historia de que, lo que pasó en la 1 lo resolvieron, según. En la 2, un camión que lleva uno de los barriles, se le zafa uno de los barriles y cae en un tipo río. Esto hace que el tóxico, digamos que empiece a revivir ahí cadáveres cercanos. Y atacan lo que es un pueblo entero, o sea, lo que es un poblado entero. Uh-huh. Aquí con los zombies los acaban electrocutándolos. Porque estos zombies, desde la 1 y la 2, no se les puede acabar con disparos a la cabeza porque siguen andando. Esos hay que eliminarlos de una manera o destruyéndolos completamente, o se vio en la 2 que era electrocutándolos. Uh-huh. Y luego llega la 3, que es una versión muy experimental, es un cine muy experimental, donde igual en esta ocasión vemos que en un laboratorio están experimentando con ese químico. Un vato pierde a su novia en un accidente y decide usar el químico para revivirla, pero le causa efectos de que empieza a volverse un monstruo. Y aquí tenemos la trama de que unos cholos quieren matar a este sujeto y a la chava porque tuvieron un problema con ellos. Entonces, nada más hay, por así decirlo, una sola zombie, pero es la novia de este vato, uh-huh, que empieza incluso a clavarse cosas para mitigar el dolor que siente. Llega incluso, termina teniendo unas garras acá. Eso no me gustó, esa película. Y luego ya vino la cuarta y la quinta, que fueron un desastre total. En cuestión de trama, en cuestión de efectos, en cuestión de todo. Así que también mataron esa franquicia. Mejor ni hablar de esas, sí, ¿no? Oye, y en ese cine de los 80 que veíamos entre el terror espacial, entre las grandes franquicias de los personajes, porque se hicieron personajes icónicos, también surge el terror psicológico muy fuerte. Y estoy hablando de, por ejemplo, El Resplandor de 1980, con una super actuación de Jack Nicholson, de una temática muy diferente. Y bueno, realmente ahí hay una mezcla entre lo espiritual o lo etéreo, lo que es fuera de este mundo, supuestamente, pero también la personalidad psicológica, el entorno psiquiátrico, la opresión de vivir en este lugar y estar este tiempo. ¿Qué te parece a ti, por ejemplo, The Shining? Yo creo que es un clásico para la historia, que luego también hicieron una segunda parte que, la verdad no me agradó mucho. Sí, hablando del Resplandor, esta tiene un material de origen, que es una novela escrita por Stephen King. La película, yo para catalogar ambos universos, o sea, para catalogar ambas obras, tanto la original, que es la novela, como la película de Stanley Kubrick, yo prefiero decir, ambas son muy disfrutables, pero imagínenlas como diferentes universos. Porque la novela se centra más en el tema sobrenatural, que va corrompiendo poco a poco al personaje de Jack Torrance. En la película vemos que Jack Torrance ya estaba loco desde el principio. Sí, ese es el tema. Ya traía un problema que sí, se activa más fuerte ahí. Exacto. Y en la película te dejan muy por encima el hecho de que, si es algo sobrenatural o son alucinaciones de la gente que está ahí. Uh-huh. Y en la novela te explican bien si son fantasmas. El propio Hotel Overlook es una entidad. Ahora, eso no lo sabía yo, por ejemplo. Yo no he leído la novela de Stephen King. Pero la película sí te hace ver o te hace dudar, como Sexto Sentido. La película de Sexto Sentido te hace dudar un poco qué es realidad y qué no es. Uh-huh. Es decir, si Jack Torrance estaba loco, o sea, estaba mal en sus facultades para alucinarse cosas. O si estaba viendo fantasmas. O si realmente estaba el lugar poseído. ¿Qué tanto es verdad que el lugar tenía problemas según la novela? En la novela, 100%. El lugar estaba construido en un territorio de los indios Mi'kmaq, uh-huh, el Overlook. Habían ocurrido cosas muy trágicas y muy feas ahí. Y el hotel mismo era tanto una entidad que incluso sus habitaciones, sus pasillos podían incluso palpitar. Los fantasmas, los monstruos que lo habitaban eran seres muy tangibles, o sea, seres que sí podían hacer un daño como tal. E incluso una manguera cobraba vida y trataba de matar a uno de los personajes. O sea, estaba poseído el hotel. Sí. Sí, el hotel estaba poseído. El hotel era una entidad más. Porque en el caso de la película, yo me acuerdo que el único afectado era Jack Torrance. Sí, y el niño. Y el niño que veía también cosas. Pero
El niño como que tenía un cierto... Un don llamado el resplandor. Sí, algo psíquico, ¿no? Sí, precisamente en la novela explican que el resplandor es eso, un don. Es una capacidad de poder ver cosas más allá de lo evidente e incluso poder predecir acontecimientos futuros. Es que en la novela del Resplandor se conecta con muchas otras más novelas de Stephen King, en donde aparecen personajes que también poseen el resplandor o pueden ver la línea. Ya. Y todo esto es un catet. Todo esto está unido por la Torre Oscura. En cambio, en la película es un universo completamente aparte, en donde vemos que un personaje que ya tenía mal sus facultades mentales termina aceptando un trabajo que lo iba a mantener muy aislado, pero según él para poder escribir mejor. Era escritor. Se lleva a su familia ahí y es donde empezamos a ver que el aislamiento, estar con ellos y no poder concentrarse en su novela, lo empiezan a enloquecer. Ahí no se deja claro si son alucinaciones lo que ve él, la persona con la que habla en el baño, o si son también alucinaciones que está sufriendo Danny Torrance cuando ve a las gemelas y cuando ve también al oso, al hombre disfrazado de oso. Oye, y saca una duda, porque esa película, lo voy a confesar, yo la he visto en pedazos, ¿eh? Nunca he visto completo El Resplandor. Es una falta que tengo que verla completita. Pero hay una escena que a mí me impacta mucho, que es cuando Jack Torrance aparece en la fotografía. Sí, el final. Al final. Ahí es donde creo que el director te deja pensando más en que fue un tema realmente sobrenatural, sí. ¿no? Que es uno más ya de los fantasmas del Overlook. Exactamente. Eso es lo que tratan de dar a entender. Ya cuando se observa esta fotografía al final. Sí, exacto, porque ahí en el final de la película es eso. O sea, Jack Torrance muere congelado en el laberinto y pasa a ser uno de los fantasmas más del Overlook al aparecer en la fotografía. Pero en cambio en la novela el hotel explota. Y Jack Torrance muere haciendo explotar el hotel en un pequeño atisbo de que empieza a tener control de sí mismo, decide hacer explotar el hotel y que su esposa y su hijo escapen. Bien diferente la temática. Sí. Y bueno, y la continuación en donde sale Ewan McGregor, que supuestamente regresa al hotel, que es el niño, ¿no? Ajá, es que también tiene una continuación la novela, Doctor Sueño. Y la película a la que te refieres posiblemente sea Doctor Sueño. Ah, ya. Pero aquí estamos viendo que el don del resplandor están buscando a Danny Torrance, una organización de personas que se dedican a robar el don del resplandor. En el libro es igual, solo que la película tiene que justificar el hecho, o sea, la película la tiene más fácil porque el Hotel Overlook aún existe. La novela la tiene más complicada porque el Hotel Overlook voló en pedazos. Híjole, son bien diferentes las temáticas. Hay una película que yo vi que creo que es única, no sé si hubo una precuela o secuela, pero cuando yo la vi en los 80s me impactó mucho también y la traigo hoy en esta lista y yo creo que impactó a muchos jóvenes que veían mucho televisión. Poltergeist. Uy, buenísima. Es una película como del 82. Sí, exacto. De Steven Spielberg, La ¿no? produjo Steven Spielberg y la dirigió no me acuerdo si fue Richard Donner o quién fue, a ver, o Joe Dante. No. Sí, es esta película donde hay entidades que se empiezan a comunicar a través del monitor de una televisión. Sí. Y luego llevan a una psíquica, ¿no? Que es la que les empieza a ayudar. Es la que la llevan justamente después de que la niña es absorbida por uno de los portales. Ajá. Esa película está muy buena. Tiene un toque entre comedia y terror muy bien logrado. Y drama, porque tiene mucho drama también. El hecho de que, por ejemplo, la niña ha desaparecido, ver cómo sus padres se los está llevando a la fregada por el hecho de que quieren recuperarla. Las escenas de terror también muy buenas, los efectos prácticos muy bien hechos. El fantasma, el árbol. Sí, el último tramo de la película es muy impresionante porque tanto la destrucción del vecindario, o sea, lo que ocurre de que empiezan a salir las tumbas. Sí. Porque era un cementerio. Era un cementerio en el que nada más no habían movido las lápidas para construir encima. O sea, no trasladaron los cuerpos tal cual, nada más las lápidas las colocaron en otro lugar. O sea, es una crítica al capitalismo voraz. Es una crítica al corporativismo. Corporativismo. Ajá. Es una crítica también a las jerarquías en los trabajos, de que la poca moral, la poca ética que se puede tener. Y es una crítica al propio sueño americano. Pero con el tema sobrenatural
Y también con el tema de que la familia tiene que estar unida para enfrentar desafíos. Porque era el clásico suburbio. Sí, era el De la suburbio clase americano. media aspiracional norteamericana. Sí. Es una crítica. Fíjate, no lo había visto desde esa perspectiva, pero sí lo es. Porque incluso te trata de decir de que ellos construyeron sobre lo que fuera con tal de vender las casas, ¿no? Sí. Y es donde empieza todo este tema, ¿no? ¿Te acuerdas? Bueno, no sé si supiste que decían los actores que ellos no sabían que cuando los avientan a la alberca, que se había llenado por el agua de la lluvia porque estaba vacía. Sí, porque estaban en construcción apenas. Y empiezan a soltarse los esqueletos de las tumbas. Que eran reales Eran reales. Y que no les dijeron hasta después de que hicieron la filmación, pero que sí eran esqueletos reales. Qué miedo, ¿no? Digo, sí. Está cañón. Nadando entre esqueletos de verdad. Yo no sé Steven Spielberg o el director por qué no les comunicó eso, ¿no? Pues posiblemente tal vez quería evitarse que se negaran. Porque eran demasiados. O sea, sí. No era un cuerpo o dos. Eran muchos cráneos y huesos y... Estaba grueso. Poltergeist yo creo que también fue un parteaguas. No sé si hubo precuelas o secuelas. Hubo secuelas y un remake también. Ok. Creo que sí hubo un remake, pero sí hubo secuelas. Las secuelas, no voy a decir que están malas, pero no le llegan al original. Porque en la secuela te meten un villano más tangible, en este caso un reverendo maldito. Eso no lo he visto. Sí, el fantasma del espíritu de un reverendo maldito y esto ya ocurre en un edificio departamental. ¿Y con qué diferencia de tiempo entre la primera o la secuela? Creo que unos, si acaso 2-3 años. ¿Fue en los 80 también? Sí, también. Ah, ok. No, esa no me tocó verla. De hecho, Poltergeist sí nos dejó muy marcados a todos. Y es lo mismo que ocurría con Freddy Krueger. No te querías dormir porque creías que se te iba a aparecer en la noche, ¿no? Las pesadillas. Sí. Y con Poltergeist era igual. Dejabas la tele prendida y nadie quería que se quedara en la estática, sí. ¿No? Que porque de repente... Y luego salías en la madrugada y si tu papá se le había olvidado dejarla apagada, como había un solo televisor en la casa, ibas a la cocina y estaba la estática ahí y era un miedo terrible. Sí, y de hecho hay una película mexicana que hace referencia o toman de inspiración la estática para comunicarse con el otro lado. Y esta película se llama Dimensiones Ocultas, que es no me acuerdo cómo se llama el actor principal, es un güero, creo que un gringo, pero salen varios que hoy en día son de la farándula mexicana muy conocidos, pero en ese entonces apenas hacían sus pininos. Creo que sale incluso hasta, creo que no sé si Erika Buenfil sale también, sale Raúl Araiza, salen varios. Y esa película es una mezcla entre sobrenatural, slasher y drama romántico. En inglés le pusieron un nombre que se llama Don't Panic. Esa película está muy buena, o sea, bueno, no es buena película como tal, pero sí tiene sus cosillas. Es entretenida. Es entretenida. Y esto comienza con un juego de Ouija. Juegan con la Ouija y también es ochentera. O sea, también es ochentera. Juegan con la Ouija y atraen una entidad llamada Virgil. Esta entidad posee a uno de los amigos del protagonista y ya con un cuerpo tangible este ser empieza a matar a todos los que estuvieron en la fiesta. Órale. Y el protagonista puede ver cuando comete los asesinatos, se conecta psíquicamente y puede ver como si él estuviera cometiendo los asesinatos. Pues buena temática, digo, sí. Está interesante, entretenida, ¿no? Y su banda sonora está muy chida también. ¿Quiénes están en la banda sonora? No me acuerdo, creo que era un grupo nuevo también de esos años de los 80. Ochentero. Pero la banda sonora está muy bonita y creo que se llama... La canción principal se llama The Rose o That Rose, algo así. Pues la voy a buscar para verla ahora estos días que se acercan. Digo, estamos a unos días de que empiece octubre. Sí. Bueno, septiembre y luego octubre. Es que septiembre, en cuanto llegue septiembre, esto va a ir a toda velocidad. Es una temática totalmente que tiene que ver con Halloween. Y bueno, vamos a sacar con algunas en el tintero. Por ejemplo, está Friday Night, que a mí me gustó mucho, de vampiros, que es un buen clásico. Los Muchachos Perdidos también. Sí, Los Boys con el buen Kiefer Sutherland. A mí me encantó esa película que también mezcla aventura, risas y la temática de los vampiros jóvenes, ¿no? Que viven en este acantilado, en este lugar, en esta playa. Y bueno, se quedan muchas en el tintero que seguramente quisimos recordar. Hay una que me gusta mucho, no sé si es ochentera, y a mucha gente le he preguntado y no me saben decir. Te voy a preguntar a ti que sabes mucho de este tema. Yo la vi en los 90, pero creo que es de los 80. La gente detrás de las paredes. Era una casa en donde había gente que vivía en las paredes, pero que estaban como recluidos ahí. Y luego se meten unos ladrones a la casa a robar y se dan cuenta que se quedan ahí adentro y se dan cuenta que es un laberinto de paredes en donde hay una especie de gente tipo zombie viviendo detrás de las paredes. Nunca la volví a ver. La vi en el Canal 5 también, así como tú en alguna ocasión, y creo no me la he vuelto a encontrar. Creo que sí debe ser ochentera porque en los 90 no recuerdo
una película de ese estilo. Incluso lo digo a mi programa de Radio al Aire. Oigan, alguien dígame si ya ha visto La gente detrás de las paredes. Y nadie me ha sabido decir, quizá ni se llama así la película, pero sí es la temática. Sí, porque los errores de traducción o como la traducen aquí en español puede que el nombre incluso sea una sola palabra en Estados Unidos y aquí le pusieron La gente detrás de las paredes y capaz en Estados Unidos simplemente era una palabra o dos palabras. Sí. Era como Friday Night. Ajá. Le pusieron aquí La Noche del Infierno. Sí, o La Noche del Terror. No, sí, ni nada que ver. Digo, pues era como Noche de Espantos, ¿no? Bueno, mi querido Martín, ahora, por ejemplo, ya para cerrar el tema, ¿cuál sería la película favorita y una favorita tuya de terror ochentero, netamente ochentero? ¿O de tus favoritas? Pondría Evil Dead 2. Evil Dead 2. Ese sería tu top. Uh-huh. Yo no la he visto, la voy a buscar este fin de semana. ¿Sí da miedo? Sí causa... En algunas partes sí, y en otras es como comedia slapstick, y en otras sí ya se pone como que serio el tema del terror. Los protésicos están muy bien logrados. La icónica escena donde Ash su propia mano, o sea, es como que hay momentos donde se va a reír uno de que y hay momentos donde me voy a decir, ay güey, o sea. Sí. Pues la voy a buscar, Evil Dead 2. Ahora, no entramos en esto, lo vamos a dejar para otro próximo episodio. Las series de televisión de los 80 de terror. Había una muy icónica que es La Noche del Vampiro. A mí me encantaba esa serie, que eran varios capítulos, que luego se hizo una película, y luego se hizo una película reciente incluso. Salem Slot, que se le conoce. Sí, era una miniserie. Era la Hora del Vampiro. La Hora del Vampiro. Miniserie basada precisamente en una novela de Stephen King también. Exactamente. Creo que Nosferatu no. Pues en parte, porque el vampiro, el Barlow de la adaptación a televisión de Salem Slot se parece a Nosferatu. En la novela es más como un hombre alto, con bigote, con facciones medio raras. Y en la miniserie... Es Nosferatu. En la miniserie es Nosferatu. Nosferatu, totalmente. Sí. Esa me impactó y me gustó mucho. Y Pennywise. Y que mucha gente piensa que es una película de los 80, probablemente fue una serie también. Y es una miniserie del 90, de hecho, del 89. Del 89-90, que fue la última parte. Sí. Y que creo que en el remake que hicieron... Pues yo creo que la primera sí estuvo padre. No sé qué opinas de los remakes de esas películas. La primera estuvo pasable, estuvo decente. La segunda, en serio, no sé qué pensar. No, ya no saben qué hacer. Sí. Y ahora para Halloween, si tuvieras la oportunidad de que estuviéramos en los 80 y tuvieras que vestirte un personaje de terror de los 80, Martin Eastwood, ¿cuál personaje te gustaría caracterizar o llevar un atuendo? Groovy. Ash Williams. Ash Williams, ¿por qué? Porque es mi héroe de películas de terror favorito. ¿Y te has disfrazado de él alguna vez? Sí, por supuesto. Por ahí a ver si en edición pueden colocar ahí cuando encuentren fotos mías haciendo el cosplay de Ash. Ahí sí lo he hecho. Pues en más de una ocasión he hecho cosplay de Ash. Vamos a buscarlo para ponerlo, estaría genial. Y este Halloween, acuérdate que tenemos nuestra primera fiesta, claro que sí, de Halloween del canal de La Estanzuela, de nuestro equipo. Vamos a participar todos juntos este próximo mes de octubre. Los queremos invitar para que vayan viendo toda la información. Nos vamos a disfrazar para esa noche de Halloween, 18 de octubre. Claro que sí. Y bueno, pues la invitación está abierta. ¿Esa noche de qué te vas a ir disfrazado? Estoy pensando bien si irme o de Ash o tal vez, no sé, personificar a algún otro personaje icónico del terror ochentero. De preferencia trataría de personificar a un héroe, no un villano. Pero igual, si por la altura me queda hacer Michael Myers o Jason Voorhees, lo hago. Pero yo creo que en todo caso, pues incluso, pues no sé si tal vez buscar ahí la forma de que puede ser terror de lo que sea. Si es ochentero sería genial. Pero si incluso me tengo que ir a más atrás o más adelante, pues... ¿Qué más podría personificar? Si es sesentero, tal vez tratar de personificar a alguno de la Noche de los Muertos Vivientes. O si es de los años 70, no sé, tratar de ser incluso
pues alguien de Aullidos. Es más, si puedo armar un disfraz de hombre lobo como los de Aullidos, Aullido, me estaría acuerdo de perfecto. Aullido. O sea, Muy buena también esa franquicia sí. que fue en los 70, ajá, finales esa de fue 70. finales de los 70, así. Y esa sí es de Joe Dante, creo que sí. Sí, también. Oye, bueno, pues yo voy a irme de Frankenstein, que es un personaje ahí mezclado entre Shrek y Frankenstein, que lo van a conocer ahí. Bueno, prepárense porque pronto vamos a dar a conocer el nombre, dónde va a ser este evento, disfraces, pero toda la temática es de los 80, la música, lo que tendremos esa noche, las historias de terror, todo el 18 de octubre, para que estén en sintonía de todos los espacios de la estanzuela y próximamente daremos a conocer toda la información. Martín, pues nos quedamos pendientes con muchas películas de terror. Ya abordamos el cine de ciencia ficción juntos aquí en Sociedad Nocoy. Ya abordamos los héroes de acción de los 80 en Sociedad Nocoy. Y ahora abordamos las series del tema del terror. Ya habrá más cosas que entrar para platicar. Yo creo que un buen tema sería, aunque es muy vasto, también la comedia romántica, que fue muy fuerte en los 80. Y ya veremos qué otros temas podemos traer para platicar juntos. ¿Te late? Claro que sí. Bueno, gracias Martínez Wood. No, no sé si quieras algo más que agregar, pues es tu canal, Sociedad Nocoy. Bueno, pues también muchas gracias por compartir este espacio aquí conmigo, Carlos, por hablar. Es una conversación. Siempre que conversamos nos podemos explayar bastante porque ambos conocemos las mismas cosas, aunque las dimos en diferente época. Uh-huh. Y siempre es un honor estar aquí presente contigo y estar siempre compartiéndole también al público querido, que a lo mejor algunos son más jóvenes incluso que yo, o de mi misma edad, pero que no vieron ciertas cosas, poder hablarles de eso y que se interesen y vayan y vean las películas de las que estamos hablando. Así que pues lo único que puedo decir es gracias por acompañarnos en este momento, en este espacio, gracias al público por sintonizarnos, estar al pendiente y pues hacerles la invitación a que pues próximamente quedaremos a conocer los detalles de la fiesta de Halloween, básicamente el festival y fiesta de Halloween de Estanzuela, Sociedad Nocoy y de Carlos Garza. Claro que sí, para que estén al pendiente en las redes sociales y cualquier detalle no duden en hacernos, cualquier pregunta no duden en hacérnosla y en los comentarios dejen qué experiencias tienen con las películas de terror de las que hablamos hoy.